Bueno, vamos a continuar con este tema que tiene su significancia tanto para aquellos centros relacionados con docencia, como obviamente para las nuevas generaciones de especialistas interesados a incorporarse al grupo de endoscopistas que trabajamos intensamente sobre las vías biliares y el páncreas. Como todos sabemos, la colangiografía endoscópica retrógrada fue inicialmente exclusivamente diagnóstica cuando se la introdujo. Posteriormente se hizo diagnóstica y terapéutica, pero luego de la incorporación de la colangioresonancia magnética y el ultrasonido endoscópico, como ha dicho muy bien Leonardo, prácticamente la colangiopancreatografía ha pasado a ser casi exclusivamente terapéutica. Y el casi surge porque la única excepción vendrían a ser los tumores del páncreas, donde la visión endoscópica de los mismos y el alcance para la toma de biopsias, etcétera, etcétera, sigue siendo el método diagnóstico principal. Hay alcances y límites para la colangiografía endoscópica retrógrada que tienen que ver, que se relacionan con el operador, se relacionan con la tecnología que podemos disponer y se relacionan con las propias enfermedades que directamente relacionadas con las vías biliares y el páncreas. Las relacionadas con el operador tienen que ver fundamentalmente con un adecuado entrenamiento, con la competencia que pueda lograr un especialista en el manejo de todo lo que se relaciona con la colangiografía endoscópica. Tiene que ver con el mantenimiento de esa competencia, y eso está directamente relacionado sobre todo con el número de procedimientos que pueda disponer en su centro de trabajo, y por supuesto con los privilegios relacionados con alcance a una adecuada tecnología, a un relacionamiento con diversos tipos de patologías biliares y pancreáticas, etcétera, etcétera, que no se dan obviamente en todos los centros asistenciales. Además, tiene que ver con el criterio clínico y tiene que ver con algo muy importante relacionado con el conocimiento de las ciencias básicas, que a mi criterio es un elemento fundamental, básico, sobre el cual voy a comentar posteriormente. Tiene que ver con la capacidad de decisión que pueda tener un endoscopista para enfrentar situaciones que salen de lo habitual en este gran número de enfermedades que afectan tanto a las vías biliares como al páncreas. Y finalmente tiene que ver con el esfuerzo cognoscitivo. Esto quiere decir con el esfuerzo que tiene que hacer propiamente un médico en formación interesado en incorporarse al grupo de especialistas que manejan desde el punto de vista endoscópico este tipo de enfermedades. Y acá nos encontramos también con dos elementos que son fundamentales y que desgraciadamente no tienen una solución universal y que están relacionados con la actitud del endoscopista en formación, que puede tener una actitud proactiva o más o menos proactiva, o una actitud indiferente frente a este reto importante que es conocer y desarrollar adecuadamente la colangiopancreatografía endoscópica, y tiene que ver con las aptitudes. Y la aptitud es algo que difícilmente se consigue con el esfuerzo, es algo natural de las personas, y por eso es que existen en el campo que nosotros manejamos de la endoscopía, endoscopistas especialmente dotados que son los que llegan a manejar
las enfermedades más complejas, y esto hay que comprenderlo en forma muy integral para realmente no poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Pero algo que quería mencionar en relación a la medicina básica es lo que como formadores de endoscopistas observamos y nos preocupa en muchos campos. Las nuevas generaciones médicas tienen interés grande en la investigación, un interés mayor, diría yo, en los avances tecnológicos, se interesan por la medicina basada en la evidencia de manera realmente importante. Pero cuando se trata de elementos tan básicos de la medicina como son el conocimiento profundo de la anatomía, el conocimiento profundo de la fisiología, el conocimiento profundo de la fisiopatología, realmente encontramos una diferencia, digamos, entre las generaciones médicas anteriores y las actuales. Y hoy en día, en todos los campos de la medicina, justamente por ese vacío que se ha ido creando con los programas de educación médica, hay la tendencia a integrar estos 4 pilares de la medicina actual, tomando en cuenta la importancia que es retornar a los valores de la medicina básica, que deben acompañarse necesariamente de también una visión social lo más amplia posible, adecuada a las realidades de nuestros países, y no solamente pretender copiar o remediar algo que muchas veces no está al alcance de nuestras propias realidades. La complejidad de los procedimientos endoscópicos es variable. Obviamente la endoscopía alta es la menos compleja, luego le sigue la colonoscopía, la enteroscopía, el ultrasonido endoscópico, y de acuerdo a las guías de la Asociación Americana de Endoscopía Digestiva, la colangiografía endoscópica sigue siendo el método endoscópico más complejo. Y más complejo no solamente por las dificultades técnicas que pueden tener ciertos procedimientos, sino la asociación de la práctica de estos procedimientos con cifras de morbilidad y de mortalidad si no son adecuadamente aplicados. También siguiendo con las guías de la ASGE, las dilataciones complejas, la ablación de tumores, la terapia con láser, la fotodinamia, la implantación de stents, las disecciones y resecciones endoscópicas, el POEM, el ultrasonido endoscópico, siguen estando por debajo de la complejidad y necesidad de un adecuado entrenamiento frente a la colangiopancreatografía y los procedimientos terapéuticos asociados. Siguiendo con algunos elementos que tienen que ver con el operador, la ASGE también describe que el tiempo y la experiencia requeridos para un efectivo y seguro procedimiento endoscópico varía de un endoscopista a otro y de una técnica a otra. Y esto es importante. No todos podemos ser iguales en la práctica de un procedimiento, sobre todo complejo. Y la competencia en un procedimiento no significa competencia en otros procedimientos, y es por eso que existe la tendencia cada vez mayor para hacer cada vez más seguros los procedimientos endoscópicos, de la centralización de un grupo de trabajo o de un endoscopista específico en ciertos procedimientos endoscópicos, sin pretender hacer absolutamente todo y todo relativamente a medias. Y siempre tomar en cuenta lo que ya mencionamos antes de la actitud y de la aptitud de cada uno de nosotros frente a las exigencias de un determinado procedimiento. La colangiografía endoscópica retrógrada tiene grandes dificultades en relación al entrenamiento que podemos ofrecer. Sabemos que se puede aprender algo de colangiografía endoscópica a través de los simuladores, pero estos
están muy limitados a ciertos centros muy especializados, y los mismos tienen también sus propias limitaciones en relación a la gran diversidad de técnicas endoscópicas que existen sobre las vías biliares y el páncreas. Los procedimientos ex vivo o los entrenamientos ex vivo son útiles, pero útiles en cuanto únicamente a la aproximación a las tecnologías y ciertos conocimientos básicos que en estos cortos periodos de tiempo que un determinado médico puede acceder a un hands-on, bueno, le aporta simplemente con una aproximación, pero de ninguna manera con un entrenamiento. Lo mismo sucede prácticamente con las prácticas en animales vivos, y lo único que realmente enseña en forma definitiva sobre las diversas circunstancias relacionadas con la técnica es el aprendizaje cinético. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir la práctica haciendo, enfrentando a los pacientes, obviamente bajo la supervisión de expertos. Y entonces esto es lo ideal, pero lo ideal no siempre coincide con lo real, porque cada vez son más, existen mayores limitaciones para los entrenamientos en los centros de formación de nuestros países y también en el mundo entero. Un ejemplo de esto es el gran vacío, por ejemplo, que deja el Centro Endoscópico Latinoamericano de Santiago de Chile, que estaba dirigido por el doctor Claudio Navarrete, que ha formado muchísimos médicos en colangiografía endoscópica en toda América, y que por limitaciones netamente regulatorias de su país, etcétera, etcétera, ha tenido que limitarse en esta difusión, y así puede suceder con muchos otros centros. Y entonces cada vez son más difíciles los accesos a los entrenamientos prácticamente en todo el mundo. ¿Qué se entiende por competencia? Por competencia se entiende un alto rendimiento terapéutico en relación a la colangiografía endoscópica con un bajo nivel de complicaciones. Esto es lo ideal. El endoscopista debe ser cada vez más competente en los diferentes niveles de formación que existe en colangiografía y disminuir las complicaciones. Esto requiere de un número suficiente de procedimientos, requiere de una frecuencia de procedimientos, es decir, no es lo mismo tener 15 o 20 colangiografías endoscópicas en un hospital cada semana que tener 15 o 20 en un año, por supuesto. Y la ASGE ha definido que la competencia básica, la más elemental de la colangiografía endoscópica retrógrada, requiere de la ejecución bajo tutoreo de expertos de por lo menos 160 pacientes, cosa que en la realidad no es fácil alcanzar. ¿Y qué significa el entrenamiento básico? La fase inicial del entrenamiento en colangiografía endoscópica supone una aproximación a la canulación, a la esfinterotomía endoscópica, a la extracción de cálculos y a la colocación de prótesis plásticas en la vía biliar. Y esto es lo que significa el ingreso a las técnicas relacionadas con la endoscopía en vía biliar y páncreas. La fase avanzada supone manejo de las estenosis, supone canulación selectiva de las intrahepáticas derecha e izquierda, canulación difícil de la papila mayor, introducción del precorte como una de las técnicas de acceso a las vías biliares, stents metálicos, cálculos difíciles y colangiografía en Billroth 2. Y la fase más compleja, dirigida a los expertos, supone la colangioscopía, la litotripsia láser, la CPR por enteroscopía, las terapias sobre páncreas, que como todos sabemos son muy dispersas. Entonces, esta progresiva
Este progresivo ascenso en el acceso a las diferentes técnicas tiene que ser necesariamente secuencial para lograr lo que decíamos antes, una competencia que sea responsable frente a nuestros pacientes. Los elementos relacionados con la tecnología: se requiere de un adecuado equipamiento endoscópico, se requiere de un adecuado equipamiento radiológico y se requiere de un adecuado acceso a los diferentes accesorios, a los múltiples accesorios que se requiere para enfrentar esta técnica. Y los relacionados con el paciente tienen relación con el grado de complejidad de la enfermedad y del procedimiento, que no necesariamente son concordantes de un paciente a otro. Ya analizamos cuando hablábamos de las colecciones pancreáticas y peripancreáticas, las diferencias que pueden existir de una misma enfermedad frente a un diferente paciente. El estado sistémico del paciente y la situación de urgencia o emergencia de la endoscopía determinan obviamente límites y desafíos diferentes a los cuales el especialista debe saber responder. Y esa responsabilidad del endoscopista es determinar el límite de un procedimiento, su correcta y conveniente indicación y su competencia para aplicarlo. Lo ideal entonces son programas de entrenamiento completos, tanto primero en lo básico como en la alta complejidad, educar sobre factores de riesgo relacionados con cada práctica, y este es un inconveniente con el cual tropezamos. Cuanto más especializado es el centro de formación en colangiografía endoscópica, menos complicaciones tiene. Y entonces es difícil enseñar qué es lo que se debería hacer frente a una complicación. Y muchos médicos ya básicamente formados se enfrentan solos a las complicaciones porque son en circunstancias diferentes que se presentan las mismas. Hay que definir protocolos para la práctica de los procedimientos complejos que tengan que ver con la definición de la competencia de los profesionales que asisten a estos procedimientos. Hay que hacer unidades de referencia avanzadas para casos de alto riesgo o de mayor complejidad. Y finalmente, procurar unidades de endoscopía con volumen de procedimientos. Y esto tiene que ver con la organización de los sistemas de salud y obviamente con la organización de las referencias y contrarreferencias de los pacientes. La medicina basada en evidencias hoy en día guía muchas cosas, pero no hay que olvidarse de algo importante también, que es la medicina basada en una E con acento. Y esto lo leí hace mucho tiempo, de un escrito cuyo autor era un médico colombiano que desgraciadamente el nombre lo he extraviado, que hablaba de la ética en medicina. La medicina basada en la ética es sumamente importante recordarla día a día, se basa en valores y se sustenta en el juramento hipocrático. Y entonces, cuando uno decide hacer algo, tiene que basarse en valores y en el juramento que hicimos para realmente responder a las exigencias, sobre todo las enfermedades más complejas que la endoscopía muchas veces nos enfrenta. Esta es mi última participación en este congreso. Nuevamente muchas gracias, doctora Galeano, y a toda su directiva. Y no quiero, obviamente, irme de Colombia sin mencionar algo sumamente importante. Algunos de ustedes seguramente conocen que fui invitado a un curso de la Policía Nacional de endoscopía que dirige el doctor Forero en junio de este año. Allí debuté casualmente o felizmente, gracias a Dios, con una enfermedad cardíaca que hizo que me tenga que internar en el hospital de la policía, tenga que ser tratado de urgencia y finalmente me dieron el diagnóstico de una estenosis de la válvula aórtica
de la cual posteriormente, un mes después, fui operado. ¿Por qué menciono esto? Menciono porque yo a Colombia le tengo un especial cariño, y eso es conocido por todos quienes me conocen, y ahora le tengo un especial agradecimiento porque esa circunstancia fue en forma muy solvente atendida por médicos colombianos, quienes no solamente me dieron su profesionalismo, sino también una entrañable amistad. Muchísimas gracias.